Hola, ¿qué tal amigos del país? Bienvenidos, gracias por acompañarnos una vez más. ¿Cómo andas, Gaby? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien, dispuesto a trabajar una semana, se viene el frío Se viene ya. el frío, una semana fría. Ay, bueno, Dios. estamos por empezar el invierno, así que nada, es lo que nos toca. Igual siempre nos quejamos. En el verano hace mucho calor, en el invierno que hace mucho frío. Exactamente, un momento que empieza el invierno es un buen momento para recordar. Siempre hablamos de un enemigo ese que nos tiene a mal traer siempre en los inviernos, cuando vienen los fríos, que es la gripe. Todo el mundo habla de gripe, todo el mundo habla de gripe. ¿Cuánto sabemos de la gripe? Ese es el tema. Sabemos de la gripe que se apodera de nosotros, nos da fiebre, nos da frío, nos da dolor de cabeza. Nos mete en la cama 3 o 4 días. Pero también sabemos que tal vez si nos vacunamos podemos zafar. Pero ¿qué pasa? Nos vacunamos, le tenemos confianza a la vacuna. ¿Cuánta gente que dice, no, yo desde que me vacuno me enfermo? No, pero aparte, la gente, el común, la gente dice, me están inyectando virus. No, por favor, eso no quiero saber nada. Tal cual. Tenemos muchos comentarios de eso. Muchos prejuicios, te diría. Totalmente. Bueno, este es el tema que hoy vamos a plantear, la gripe y la vacunación en realidad. Vamos a saber por qué las vacunas varían todos los años, por qué los virus dicen que mutan, que se van regenerando, que se van combatiendo. Bueno, no sé, vamos a ver. Seguramente de esto no vamos a hablar vos y yo, como siempre decimos. Sí, hemos traído a una persona experimentada en el tema que nos va a acompañar en la tarde del día de hoy. Me refiero al doctor Luciano Guido Vizcay, médico pediatra del Hospital Alemán y perteneciente a la red de pediatras Niños Sanos, Niños Felices. También le vamos a preguntar de qué se trata. Por supuesto, de qué se trata esta red y a qué apunta, a la protección de los niños, por supuesto, pero también vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la vacunación en general. ¿Quiénes son las personas que están en riesgo de contraer, las personas que están más en riesgo de contraer gripe y demás? Bueno, un montón de dudas, un montón de preguntas que vamos a hacerle al doctor después de la pausa. Estamos con el doctor, como muy bien dijo Gaby, el doctor Luciano Guido Vizcay. Luciano, gracias por acompañarnos. Por favor, gracias por participar. Tenemos muchas preguntas sobre un tema que si bien es muy recurrente, pero se conoce muy poco. Mira, yo los escuchaba hace un rato hablar y la introducción y me pareció muy acertado porque en realidad nos pasa en los consultorios. La gente, todo este tipo de incertidumbres de alguna manera nos llega todo el tiempo y todos los años, sobre todo cuando empieza el invierno. Por eso es importante un poco aclarar, difundir y desmistificar un montón de nociones que uno tiene a lo mejor equivocado de la vacuna o de experiencias que vivió de manera propia. Totalmente. Y yo creo que esto de alguna manera va a ayudar a todo el mundo, digamos. Luciano, antes de llegar a la vacuna, sí, todavía no nos pinchamos. Yo ya estoy vacunado, y creo que Gaby sí, también, por supuesto. Así que, pero antes de llegar a la vacuna, ¿qué es la gripe? Mira, la gripe es una enfermedad de tipo respiratoria. ¿Quién lo produce? Un virus. Varios virus lo producen. Produce mucho malestar, produce postración, fiebre durante 3 o 4 días, falta de apetito en los niños sobre todo, y generan un gran dolor de cabeza y malestar. Por eso uno de alguna manera trata de evitar todo este tipo de síntomas. Y lo más importante es que es altamente contagiosa. Lo que uno trata de proteger siempre son a los grupos de riesgo. ¿Para qué? Para que no tengan complicaciones por su patología de base que pueden llegar a tener. Claro. Eso es lo más importante del tema de la vacuna. Antes de hablar de cuáles son los grupos de riesgo, te hago una consulta. ¿Hay distintos grados o niveles de gripe? Porque viste que, no sé si escuchaste a alguna persona que empieza que le duele un poquito el cuerpo y te dice, me estoy engripando. Como que si la gripe tuviera un periodo, un nivel hoy, otro mañana. Que por ahí son 2 días que no hizo una fiebre grande, sino una pequeña febrícula. Pero uno dice, me estoy engripando. Como que si las enfermedades fueran progresivas, exactamente. La gripe en realidad la producen muchos virus, digamos. La virulencia es diferente, la manera del cuerpo desarrollar el proceso infeccioso es diferente. Lo que uno trata de cuidar es la influenza, lo que se llama enfermedad de influenza, que esa es la enfermedad gripal propiamente dicha y que produce 3 o 4 días de fiebre muy alta, malestar. Uno se puede engripar de otro tipo de virus, pero digamos, es muy banal el proceso que uno va viviendo día a día. Claro.
Así es. O sea que la influenza es la gripe propiamente dicha, en su mayor nivel, digamos, que es lo que te provoca estos días de cama. Y es lo que uno trata de evitar de contagiar a la población susceptible, digamos. Así es. Bien. O sea que me pareció muy acertado eso que vos mencionabas al comienzo, de generar conciencia, tratar de ilustrar a la gente, como para que, porque habitualmente se recurre, y es un horror, a medicaciones muy rápidamente, automedicarse muy rápidamente sin saber qué uno tiene. E inclusive en casos de gripe, hasta antibióticos la gente consume. Sí, una locura. Lo peor es que es una realidad. Yo creo que lo más importante siempre es referirnos al médico de cabecera, tanto adultos como pediatras, digamos, porque es una realidad. Siempre hay alguien que está medicando de más y que realmente no sirve. Al contrario, entorpece el proceso que uno tiene que ir pasando, digamos, para que la enfermedad termine. Y genera otro tipo de enfermedades. Además, no sé si esto es un concepto equivocado que tengo, pero la gripe, ¿se medica con antibióticos? Para nada. Digamos, uno lo que trata son los síntomas. Claro. La fiebre, antitérmico, se le da un baño, digamos, tratamos de que el paciente esté lo mejor posible y que curse el proceso infeccioso lo mejor posible. Por supuesto que hay excepciones, digamos, en pacientes que tienen ciertas patologías específicas, donde puede haber una sobreinfección de otro tipo, no de virus, ya de bacterias. En ese tipo de pacientes uno tiene que tener cuidado. ¿Cuáles son las manifestaciones habituales cuando empezamos a tener gripe? La manifestación habitual es lo que se llama rinorrea. Empiezan con mucha secreción, empiezan con malestar y la fiebre. Creo que esos serían los 3 síntomas más importantes y lo que caracterizan el comienzo de un estado gripal. Lo mejor que hay, entonces, amigos, cuando tenemos estos síntomas, lo primero que hay que hacer es recurrir a nuestro médico de cabecera, a nuestro médico amigo, consultar, atendernos. Totalmente de acuerdo. Y es verdad que dicen también que la gripe dura 7 días, son 7 días adentro, 7 días en cama y me curo. ¿Es así? Generalmente el periodo de convalecencia son de 7 a 10 días a veces en los cuadros de enfermedad de influenza. Y es así, digamos. Uno tiene que cursar esa enfermedad en casa. Más allá de que uno tiene que recuperarse lo mejor posible, también se da porque es muy contagiosa, entonces genera en el lugar de, ya sea si mandamos un bebé con fiebre, con un cuadro gripal a un lugar, digamos, donde hay otros niños, se contagian muy rápidamente. No, tal vez con los chicos no pase, pero viste que uno pasa que, bueno, está en su trabajo, tiene un cuadro gripal, por ahí no muy agudo, igual va a trabajar y la realidad es que no solo que no se cura... Lo que pasa es que a lo mejor no es el proceso de la gripe, la enfermedad en sí, digamos, es un cuadro mucho más banal, mucho menor, por eso puede estar 2 o 3 días con un malestar y no, digamos, desarrollar todo el proceso de una enfermedad de este tipo. Yo recuerdo, Luciano y Gaby, cuando... Creo que fue por allá por el 2010, no, 2010, el 2010, ¿no? Fue el 2010 fue la explosión. El pánico que se creó. ¿Fue considerado una epidemia? Terrible. Yo creo que fue un momento importante y creo que fue un momento de reflexión para todos, inclusive para los médicos, inclusive nos sirvió para establecer las vacunas gripales como obligatorias. Claro. Hubo muchos casos de pacientes, sobre todo los que por parte del grupo de riesgo, que han tenido mucha morbimortalidad. Fue importante, es importante, por eso se adoptó el tema de la vacunación obligatoria a partir del 2011 por el Ministerio de Salud. En otros países también se adoptó este tipo de, digamos, decisión. Y creo que fue acertado, creo que fue un punto de inflexión y creo que sí, que hubo mucho, esto fue real, digamos, no fue algo inventado. Teníamos en los hospitales pacientes internados en terapia por este tipo de gripe, ¿no? En ese momento era la H1N1, que es la gripe aviar. Y hubo muertos también. Hubo muertos, por supuesto. Yo recuerdo, Luciano, aquello, y quería hacer hincapié en esto, en aquellos días hacíamos mucha campaña, inclusive nosotros de acá, que tenía que ver con la profilaxis que debíamos tomar, ¿no? Es decir, había muchos tips que pasábamos. Se empezaron a formar protocolos también. Exacto. Y lo que siento es que se olvidó, quedaron en desuso, ya se perdió ese temor, ya no veo esa necesidad de protegernos, de cuidarnos. No solamente para no infectarnos, sino para no transmitir ese virus cuando lo tenemos, ¿no? Yo creo que también es parte de estas campañas de vacunación. Esto han cambiado la manera de pensar. Al estar en la vacuna este tipo de virus, el H1N1, se ha evitado este tipo de, digamos, de no saber qué pasaba ni demás. O
sea, estamos protegiendo a la población que necesita estar protegida. Por eso se perdió, digamos, esta psicosis que hubo en ese momento, porque ahora estamos mucho más preparados y está la vacuna. Claro. Pero bueno, los protocolos están, digamos. Sin duda. La vacuna es preventiva. La vacuna es preventiva, por supuesto, sí. Formamos anticuerpos a partir de la vacuna y eso nos protege durante un año aproximadamente. A ver, hablemos un poquito de la vacuna, también después hablemos, como vos dijiste, de los grupos de riesgo, que también que eso creo que son los temas más centrales, ¿no? La vacuna que se dispone ahora es una, digamos, sé que hay un volumen muy importante de vacunas, tal vez no alcance para toda la población, pero la población en riesgo supongo que debe estar cubierto, ¿no? Realmente este año se ha recibido mucha cantidad de vacunas. La vacuna nos ha llegado tarde el tema de las vacunas porque como año a año se ha cambiado la formación de esa vacuna, se ha tardado un poco más en empezar la campaña, pero hay vacunas para todo el mundo, digamos, sobre todo para el grupo de riesgo. Así que no hay necesidad de ir a buscar a otro lado ni nada. Yo creo que este año se han, digamos, demostrado que la capacidad de tener una cantidad de vacunas acordes a lo que se necesitaba. Esto que vos decís de que se ha comenzado tarde significa que, por ejemplo, antes, en marzo ya te empezaban a vacunar, marzo, abril empezaban las campañas, estaba la vacuna. Lo que pasa es que como todos los años esa vacuna va cambiando, porque las cepas que forman, digamos, la vacuna es diferente año a año, este año se tardó un poco más. Ok, pero puntualmente quería rescatar que, aunque estemos en junio, igual podemos vacunarnos, porque la gripe no la podemos agarrar, no solamente en invierno, también más adelante. Por supuesto, ¿no? Sí. Hay un prejuicio que la gente mantiene, y es bueno que vos no hagas hincapié en eso, que tiene que ver con mucha gente dice, inclusive mucha gente preparada, informada, dice que ¿por qué me voy a inyectar virus? En realidad lo que uno inyecta es un virus muerto, lógico, es un virus. Esto genera anticuerpos, digamos. Esto es la única manera que tenemos para producir, digamos, una prevención activa en todos. Las vacunas las usamos desde hace mucho tiempo, digamos. Las vacunas empezaron con virus muertos, digamos, así que es algo real y es necesario, es la única manera. ¿Y cuál es? Igual ahora hay otro tipo de vacunas que por ingeniería genética lo que se usa son pedazos pequeños de la bacteria para producir ese mismo efecto de formador anticuerpos. Pero bueno, sigue siendo una inyección de un virus. ¿Y cuáles son las consecuencias que nos puede traer vacunarnos? Los efectos adversos de la vacunación son propias de todo tipo de vacunación. Vos podés tener, digamos, a nivel local, edema, inflamación de la zona donde te vacunaste y a veces el mismo cuerpo produce un efecto de malestar, 1 o 2 picos de fiebre, pero nada más, no produce la enfermedad, porque en realidad lo que se inyecta es el virus muerto, no el virus vivo. Así que no va a producir la enfermedad de tipo gripal que uno esperaría ver en un paciente que se pesca la enfermedad, que toma la enfermedad. También es bueno resaltar que mucha gente, por ejemplo, se vacunó y después se resfría. Y dice, no sé para qué me vacuno, si total igual me enfermo, igual me resfrío y bueno, la vacuna que nos estamos aplicando es la vacuna contra la gripe. Esto no significa que no me pueda enfermar de un resfrío o de alguna otra cosa, ¿no? Aparte no va a padecer lo que sería la enfermedad de influenza, que son casi 10 días de postración, con fiebre acompañando y todos los síntomas en su máxima potencia prácticamente. Hablamos un poquito ahora de los grupos de riesgo, ¿te parece, Luciano? Y lo importante que es vacunarse, no solamente a aquella persona que es pasible, sino también al grupo familiar. Es importante que tengamos en cuenta esto, amigos, porque es fundamental que nos protejamos no solamente a esa persona que básicamente queremos cuidar, sino al grupo, ¿no? Que es una manera de cuidarla a ellos también. Sí, existen normas, digamos. Acá lo que se trata de vacunar, digamos, de manera obligatoria son los grupos de riesgo. Son los grupos de riesgo, ¿por qué? Porque en ellos impacta mucho más el proceso infeccioso y puede producir, digamos, como había dicho al comienzo, cuadros de morbi y mortalidad, inclusive puede llevar a la muerte, ¿sí? Por eso uno siempre apunta a, digamos, este tipo de grupos, ¿sí? ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Por supuesto, tenemos en pediatría, los bebés entre 6 meses, ¿sí? y 2 años forman un grupo de riesgo. Las embarazadas, las puérperas también forman parte del grupo de riesgo. Por supuesto que el personal de salud. Claro. ¿Sí? Y aquellos pacientes que tienen enfermedades de base. ¿Cuáles son las enfermedades de base? Por ejemplo, las enfermedades pulmonares obstructivas que son crónicas, el asma, ¿sí? Patologías respiratorias congénitas. Eso también tiene que cubrirse con el tema de la vacunación.
Si vamos a los pacientes que tienen patologías cardiológicas también, como recambio de válvulas, cardiopatías congénitas, esos pacientes necesitan, digamos, estar cubiertos por este tipo. También patologías renales y pacientes oncológicos o pacientes que están tratados durante un tiempo prolongado con corticoides, ¿sí? Todo paciente con enfermedad base, el médico que lo está tratando sabe que se les tiene que dar la vacuna. Asimismo también se le tiene que dar a todo grupo familiar que tenga un hermanito menor de 6 meses para protegerlo. Claro. ¿Sí? Por eso cuando nace un bebé tratamos de que el padre, la madre y los hermanitos estén vacunados para que ese bebé esté de alguna manera indirectamente cubierto. Creo que eso es lo Claro, más porque importante. uno es el que por ahí sale, que va a trabajar o que va a la escuela y demás, se puede contagiar y el nene está protegido en su casa, pero uno trae de afuera Totalmente. el virus y de esa manera se puede contagiar. El primer grupo de riesgo creo que son ustedes, ¿no? Los profesionales médicos y todo el grupo de Y que sanitario. gracias a Dios, estadísticamente, por lo que se vio el año pasado, tanto el grupo de salud como las embarazadas fueron el grupo que más estuvo vacunado, digamos. La cobertura mayor la tuvo este tipo de grupos, digamos. ¿Cuánto costó que eso pase? A nivel conciencia, digo, ¿eh? Sí, No a es nivel un económico. tema cultural también, ¿no? Es un tema cultural y que se cumplan las normas de todos los lugares que tengan un sistema de salud. Creo que esa es la Y conciencia. hay un grupo de riesgo, Gaby, y esto lo digo ahí antes, y después nos vamos al segundo corte que tenemos en el programa del día de hoy, que es un grupo de riesgo muy afín a nosotros. Sí, nuestros empleados y farmacéuticos, las personas que atienden en la farmacia, que es un efector de salud también, donde uno más de una vez no va al médico de cabecera y sí va a la farmacia y le pregunta al farmacéutico qué puedo tomar para determinada patología que tengo, si no es una cuestión grave, por supuesto. Este resfrío que tengo, claro, le tiro el todo. farmacéutico está autorizado y capacitado para poder contestar esta pregunta, pero bueno, es quien recibe a la persona que está por ahí engripándose. Entonces, los farmacéuticos y los empleados de farmacia también son grupos de riesgo y también tienen que vacunarse. Vamos a nuestra segunda pausa y estamos nuevamente con este tema y vamos a repetir todos los tips que tenemos que recordar. No se vayan, por favor. Bueno, estamos en la segunda y última tanda de nuestro programa. Estamos hablando de gripe. Estamos en el invierno, o por empezar el invierno, hace mucho frío. Es común que nos enfermemos, nos engripemos. Pero tal vez tengamos alguna posibilidad de poder prevenir o de, como vos dijiste, Juan, en el año 2010, después que se dio esta epidemia y ese miedo, esa psicosis que tuvimos, todos sabíamos que teníamos que lavarnos las manos, que teníamos que taparnos la boca, estornudar en el codo, cuando íbamos en un colectivo, el pánico que teníamos. Y parece ser que gracias a la vacuna, que nos ayuda a prevenir, esto se dejó un poco de lado. Pero, Luciano, volvé a comentarnos o refrescarnos la memoria de las cosas que a nivel doméstico podemos y debemos hacer como para ayudar a esta prevención. Algo simple, digamos. Yo creo que con el lavado de manos, digamos, creo que se genera ya de por sí, digamos, algo que ayuda a no seguir propagando el tema del cuadro gripal. También, digamos, tener conciencia de que cuando tenemos un niño enfermo o si estamos enfermos, no ir al lugar de trabajo o no llevarlo a la guardería o al colegio, porque esto le va a generar, digamos, a todo lo que está alrededor el proceso gripal, ¿sí? Después, otra cosa en casa, lo que podemos hacer de manera importante es airear un poco los ambientes cuando están los niños. Esto genera que el virus de alguna manera se vaya eliminando y no quede, digamos, encerrado donde tenemos al paciente que está padeciendo este proceso. Y otra pregunta, vos dijiste que uno de los síntomas es que el no apetito de los chicos, sobre todo que los chicos, viste, cuando son chicos no tienen apetito de por sí, o no estén enfermos, se distraen jugando y demás, y es un trabajo hacerlos comer en horario y en calidad y cantidad. Cuando están engripados, como vos dijiste, pierden el apetito. ¿Qué es lo que sí o sí la mamá debería hacer que su hijo no deje de comer o de tomar? ¿Cómo alimentarlo en esos días? Yo creo que lo más importante es el tema de los líquidos, que tome líquidos, sobre todo porque cuando están con procesos de tipo febriles, uno con la transpiración va perdiendo líquidos. Tiene que tomar la leche, en el caso de el bebé, no tendría que perder la oportunidad la madre de darle de tomar la leche o el pecho. Eso es importante, digamos, para mantenerlo hidratado, sobre todo. Con la generación de mucho moco, el niño traga ese moco y a veces ese estómago está muy irritado y se pueden producir episodios de vómitos de moco o deposiciones con moco. Es una manera de eliminarlo, ¿sí? Claro. Por eso también el pediatra lo que hace es hacerle un poco de nebulización o vapor
para hacer que sea más fluido esa secreción y se pueda eliminar de una manera mucho más fácil. Pero acá creo que lo más importante es no tratar de que el bebé o el niño siga tomando líquidos, ¿sí? Y si es leche, mucho mejor. Ya estamos recurriendo en el capítulo, entramos sin querer en el capítulo del pediatra Guido Vizcay, y ya que estamos en este ítem, vamos a preguntarle sobre esta red que vos mencionaste, Gaby, al comienzo del programa. Niños sanos, que no niños sabemos de qué se felices. trata. Exacto, es una red que se formó con un grupo de pediatras para tratar de difundir, es una vía más de comunicación con la gente para tratar de difundir diferentes patologías que son comunes en la comunidad y que de alguna manera uno trata de explicar o llevar a la gente para que tengan conocimiento de qué se trata cada patología o enfermedad. Yo creo que eso es lo más importante y es lo básico de este grupo de amigos, digamos. Bueno, ya sabés que estamos dispuestos a colaborar en lo que sea necesario para la difusión. Creemos que es una iniciativa fantástica. Y contanos un poco la experiencia de estos últimos días como pediatra. ¿Qué están recibiendo? ¿Hay mucha gripe? ¿Se está notando mucho? Estamos viendo mucha patología de tipo respiratoria, ¿sí? Inclusive las guardias no dan abasto, digamos. Uno trata de que el paciente también concurra al médico de cabecera para que, digamos, la atención sea mucho más rápida, mucho más fácil. Pero las patologías respiratorias que estamos viendo en este momento son patologías más en los bebés, las bronquiolitis estamos viendo mucho, que son patologías de tipo virales y que afectan mucho la parte respiratoria. Así que, bueno, es una época del año especial porque el invierno empezó mucho más tarde, pero sin embargo las patologías se empezaron a ver antes. Así que en este momento estamos en los hospitales, la mayoría de los hospitales están con mucha patología de tipo respiratorio. ¿Cuándo empieza a desaparecer el virus de la gripe en Argentina, ¿no? Y generalmente en las épocas empieza con el calor, digamos, ya se empieza a eliminar, ya el ciclo viral empieza a terminar, digamos. Así que en septiembre, octubre... ¿Hasta ese entonces nos podemos contagiar? Sí, claro. Digamos, hay picos de incidencia, hay, digamos, meses de incidencia. Digamos, el invierno es un mes, son 3 meses de incidencia importante. Ya entrando la primavera ya empieza a decaer los procesos, empiezan a ser mucho menores. Empiezan las alergias. Porque cuánta gente, Gaby, nos dice, hasta nosotros nos pregunta mucha gente, dice, ¿qué me va a vacunar ahora si ya estamos a fin de agosto? Como dijo Luciano, que este año se empezó más tarde, pero no importa, igual tenemos que vacunarnos, estamos a tiempo. Y además, digo, ¿hasta cuándo una mamá o una persona tiene que decir, bueno, no voy al médico, me quedo un día en casa, tal vez me tomo un antihistamínico, para la fiebre, está bien, ¿no? Un antifebril. Antifebril, perdón. Pero después la situación sigue, viste que a veces... No, lógico. Una vez como se le decís, dice... las guardias están colmadas. Si el paciente, digamos, está comiendo bien, tiene fiebre, la fiebre es esporádica, además se puede esperar en casa 24 horas, digamos. Por supuesto que hay un montón de factores que uno tiene que tener en cuenta. Claro. La edad del bebé. También tiene que ver si va acompañado de otro tipo de síntomas, manchas en el cuerpo, la fiebre es muy alta. Bueno, lo mejor siempre es recurrir al pediatra. El mejor consejo te lo va a dar el pediatra y no cuesta nada llamarlo al pediatra, aunque sea por teléfono, para que él de alguna manera le dé algún consejo. Y por supuesto que si uno se puede esperar en casa durante 24 horas con un proceso febril y demás, es mejor, digamos, más que nada para que no estén en una guardia que a lo mejor esperen 1 o 2 horas tratando de que lo atiendan y compartiendo todos los procesos infecciosos que tienen las guardias, ¿no? Sin duda, sin duda. La necesidad de que la vacuna todos los años cambie es porque, como dijiste antes, los virus se van reproduciendo, mutan, se hacen... Todos los años mutan los virus, entonces nosotros tenemos una mirada de lo que pasa en el hemisferio norte. Sí. Hubo de alguna manera una incidencia gripal en una zona de Estados Unidos con una cepa específica, que es la H3N2, y eso hizo que, bueno, las vacunas del hemisferio sur estén contempladas este tipo de cepas. Pero siempre tratamos de ver qué es lo que está pasando en el hemisferio norte, porque en realidad tiene una correlación de lo que nos va a pasar a nosotros. Y la inmunidad, como ya te dije antes, dura 1 año, por lo tanto uno todos los años se tiene que vacunar. Claro. Esa vacuna que a ver si te entiendo, esa vacuna que nos estamos aplicando este año nosotros acá en el Cono Sud, sí. ¿Se va a aplicar el año próximo en el norte?
No, y se va a ver qué es lo que pasa con nosotros, digamos. Ahí nos van a estudiar. Nos van a estudiar. Esperemos. Son conejillos de Y sobre India eso se de va a ellos. trabajar, ok. Y así el ciclo se va a Pero repetir. estamos adelantados, estamos un poquito adelantados con respecto a la vacuna, al menos. Sí, por lo menos en esto, ¿no? No, nosotros tratamos de que no nos pase lo mismo que pasó. Exacto, Claro, exacto, exactamente. exacto. Sabemos que hubo una incidencia en un estado de Estados Unidos de este tipo de cepa que fue importante, entonces uno se contempla en la vacuna y que no sucede en la zona del hemisferio sur. Último consejito como pediatra, el tema de que hace mucho frío, el nene está enfermo, lo abrigo, ¿hasta dónde lo abrigo? Si el niño está enfermo y está en casa, en un ambiente agradable, no hay que abrigarlo, por supuesto. Si tiene fiebre, al contrario, no hay que tratar de desabrigarlo y pegarle un baño, digamos. Al contrario de lo que nos hacían las abuelas, que a lo mejor nos abrigaban un montón. Yo creo que lo que tiene que hacer uno es desabrigarlo, pegarle un bañito, digamos, tampoco dejarlo desnudo totalmente, dejarlo con ropa, pero no tan abrigado. Claro, y que si el nene no siente o no dice que tengo frío, bueno, si es un bebé es un poco difícil de expresarlo, pero si no, Seguramente cuando hacerle tiene, caso. claro, seguramente cuando tienen fiebre tienen un poco de frío, Claro. pero no es cuestión de abrigarlo, ¿sí? Así seguro. es. Bueno, no ya sé cómo estamos de tiempo, casi terminando. Pero ya estamos terminando, pero no nos olvidemos como hacemos siempre, Gaby. De saludar. No, por supuesto, la producción de esta nota, que gracias a Mariela de la ella, Fuente. a Mariela de la Fuente, Sí, que de la ha agencia hecho- Mauro y Estomba. Por supuesto, de la agencia Mauro y Estomba, que ha hecho posible la presencia del doctor acá. Así que toda la gente de Mauro y Estomba, todas las chicas que siempre vienen, que nos ayudan a este programa. Y Luciano, gracias No, por por favor. acompañarnos. No, y muchas gracias. estamos a tu disposición y a la Muchísimas disposición de la gracias, red a ustedes. de pediatras. A ustedes por invitarme. Para lo que sea, Gracias. para cualquier cuestión de comunicación, contá con nosotros. Muchísimas gracias. Nos vamos, Juan. Nos vamos, Gaby. Bueno, ya lo saben, vacúnense que todavía estamos a tiempo. Cuídense y nos vemos la semana que viene. Hasta entonces y gracias.